Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar con la teoría del tema nuevo que empezamos, el del teorema de Pitágoras y semejanza, y vamos a ir por el punto 2. En el punto 2 vamos a aplicar otra vez el teorema de Pitágoras para calcular un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Entonces, a partir de este momento vamos a trabajar siempre con triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Se titularía entonces, esto copiarlo en vuestro cuaderno, en la teoría, cálculo de un lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Es decir, nos van a dar un triángulo que, como sabéis, tiene tres lados. Nos van a dar dos de los lados, y utilizando el teorema de Pitágoras nosotros vamos a calcular el que falta. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a estudiar dos casos. Y recuerdo un poco los elementos de un triángulo rectángulo, esto no hace falta que lo copiéis, pero en un triángulo rectángulo, el lado que es más grande y que además es opuesto, está enfrente del ángulo recto, es el que llamamos hipotenusa. Y siempre lo denotamos por la letra A minúscula. Y los otros dos lados los llamábamos catetos y lo denotábamos por las letras B minúscula y C minúscula. Nos da igual cuál de los dos sea B y C. Lo importante es que al lado grande siempre le llamemos A. Eso como repaso un poco de lo que vimos el otro día. Vamos a ver los dos casos. El primer caso, la primera cosa que nos puede ocurrir sería que nos faltase la hipotenusa y que nos diesen los catetos. Es decir, sería el cálculo de la hipotenusa conociendo los catetos. Para resolver este tipo de problema vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y vamos a despejar la A. Nosotros al final nos vamos a quedar con una fórmula, que es la que nos vamos a aprender, que es la siguiente. A, el cuadrado, pasaría al otro lado como una raíz cuadrada, y esta es la fórmula que nos va a permitir calcular la hipotenusa, conociendo los dos catetos. Es decir, si en el problema nos dan los dos catetos y nos falta la hipotenusa, vamos a aplicar esta fórmula de aquí, la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado y su suma. Ese es el primer caso. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nos dicen en un triángulo rectángulo siempre el triángulo tiene que ser rectángulo, ¿de acuerdo? Porque es que si no, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Los catetos miden 88 metros y 105 metros. Y nos piden calcular la hipotenusa. Falta la hipotenusa, luego me voy a esta fórmula que os he dado aquí, que dice que la hipotenusa, A en este caso, es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Vamos a llamar, por ejemplo, B igual a 88 metros y C igual a 105 metros. Si alguien lo hace al revés, si alguien llama a B 105 y a C 88, nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Y entonces, utilizando la fórmula que tenemos arriba, sustituyendo los valores, tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado, es decir, 88 al cuadrado, más C al cuadrado, es decir, 105 al cuadrado. Pues cogemos nuestra calculadora, que aquí en este tema, como sabemos, está permitida. Calculamos 88 al cuadrado, que nos da
7.744. Calculamos 105 al cuadrado, que nos da 11.025. Calculamos la suma, que nos da 18.769. Y luego calculamos la raíz cuadrada. En la calculadora la raíz cuadrada la tenéis que tener marcada. Por ejemplo, en la mía aparece aquí, ¿veis? Y si yo digo, calcúlame la raíz cuadrada de 18.769, me sale 137. Pues la hipotenusa mide entonces 137 metros. Es decir, si conocemos los catetos y nos piden la hipotenusa, utilizamos esta fórmula de aquí. Vamos a por el segundo caso, la segunda cosa que nos puede pasar. La segunda cosa que nos puede pasar es que nos pidan calcular un cateto, cálculo de un cateto, y nos den como dato, es decir, conociendo el otro cateto y la hipotenusa. En ese caso no vamos a utilizar la fórmula que usamos antes, sino que vamos a usar otra fórmula que también sale del teorema de Pitágoras. Sale de aquí si despejásemos B y C, o C, porque siempre nos va a dar un cateto y vamos a tener que calcular el otro. Puede ser que tengamos que calcular B, que se haría como la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado, o puede ser que tengamos que calcular C, que en ese caso sería, o sea, la fórmula es la misma. Al final es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es decir, para este tipo de problemas tenemos dos fórmulas. Entonces lo primero que tenemos que ver es lo que nos falta. Si nos falta la hipotenusa, aplicamos esta con la suma. Y si nos faltase un cateto, aplicaríamos esta con la recta. ¿De acuerdo? Hay que distinguir el caso y luego aplicar la fórmula que más nos convenga. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 130 centímetros. 130 centímetros. Y uno de los catetos mide 32. Y nos dice, pues calcula el cateto que falta. Primero miramos los datos. Nos da la hipotenusa y nos pide un cateto, por lo tanto tendremos que utilizar alguna de estas dos fórmulas. ¿Cuál? Pues depende a quién llames B y a quién llames C, pero eso da igual. Lo que sí tenemos que tener claro es que la hipotenusa siempre recibe el nombre de A minúscula. Y ahora el cateto, 32 centímetros, lo que queráis, podéis llamarlo o B o C, indistintamente. Vuelvo a repetir, da igual, os va a salir lo mismo. Yo lo voy a llamar B, 32 centímetros. Por lo tanto, aplicando la fórmula, el que nos faltaría es C, y C sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Sustituyendo los valores sería 130 al cuadrado menos 32 al cuadrado. ¿Veis la diferencia entre las dos fórmulas? Si conozco la hipotenusa, aquí hay un más. Si desconozco la hipotenusa, aquí hay un más. Y si conozco la hipotenusa, aquí hay un menos. ¿De acuerdo? Y siempre se resta la hipotenusa del cateto, porque si no saldría una raíz negativa. Bueno, vamos a calcular cuánto vale eso, ¿no? 16.900, eso es 130 al cuadrado. Y 32 al cuadrado me da 1024. Pues 16.900 menos 1024 nos daría un total de 15.876.
Como veis, aquí hay que utilizar la calculadora sí o sí porque suelen salir números así muy grandotes. Quedaría 126 centímetros. Por lo tanto, el cateto que falta, que nosotros lo hemos llamado C, pero también lo podríamos haber llamado, si lo hubiéramos llamado B, pues daría igual, porque sigue siendo un cateto, mide 126 centímetros. Entonces, recapitulando, hemos visto entonces dos tipos de ejercicios que se pueden hacer con el teorema de Pitágoras. En estos dos tipos de ejercicios hemos visto fórmulas distintas. Por lo tanto, en resumen, si falta la hipotenusa, usamos esta fórmula. A igual a la raíz de b al cuadrado más c al cuadrado. Y si falta un cateto, pues dependiendo del cateto que falte, pues vamos a utilizar alguna de las fórmulas. Si falta b, utilizamos esta, y si falta c, utilizamos esta otra de aquí. Y bueno, hasta aquí la teoría de hoy. Ahora quiero que os vayáis a la página 180 y hagáis el ejercicio número 1. Hasta aquí la clase de hoy. Un saludo y mucho ánimo.